Este primer vídeo del curso de seguros agrarios está dedicado al módulo 1, que tiene por título Los riesgos en la producción agraria. Este primer módulo lo hemos distribuido en 5 lecciones. Es un módulo un poco conceptual, pero nos sirve para introducir algunos conceptos que van a ser desarrollados a lo largo del curso y que tienen una relación directa con lo que es la técnica aseguradora y, por supuesto, con los seguros agrarios. Esta primera lección la vamos a dedicar al concepto de riesgo. Lo primero que tenemos que preguntarnos cuando empezamos a hablar y pensar en los seguros es ¿en qué es el riesgo? Normalmente definimos el riesgo como la posibilidad de que ocurra un suceso adverso o se experimente una pérdida. Pero ese riesgo, que tiene una parte consecuencial, es sin duda también el resultado de una amenaza y la vulnerabilidad que se tenga de esa amenaza. Por tanto, se suele decir que el riesgo es el resultado, la combinación de esa amenaza, o también llamada peligro, y la vulnerabilidad que se tenga a esa amenaza o peligro. En el dibujo de la diapositiva vemos que el ciclista, si utiliza un casco, reduce la vulnerabilidad, reduce el riesgo porque reduce también su vulnerabilidad a una misma amenaza. Por tanto, siempre solemos hablar de la amenaza o peligro, que es el potencial suceso dañino. En inglés se llama hazard normalmente. Y en nuestro curso, cualquier amenaza o peligro es un evento climático extremo que produce daños, o un accidente que va a producir un daño en la cosecha o en los animales de la explotación. La vulnerabilidad está relacionada con las características del sistema o de la explotación, por ser un poco más concretos, que hacen que dicho suceso pueda acarrear consecuencias negativas. Y aquí ponemos, por tanto, una definición de Naciones Unidas según la cual la vulnerabilidad es la condición determinada por factores o procesos, es importante señalarlo, no solo físicos, sino también económicos, sociales y medioambientales, que incrementan la susceptibilidad de un individuo o comunidad al impacto de una perturbación. Es una definición general, pero que nos sitúa también en el ámbito de los riesgos agrarios, donde también es de aplicación. Ahora bien, el riesgo se refiere solo a la teórica posibilidad de daño, bajo determinadas circunstancias, mientras que el peligro se refiere a la teórica probabilidad de daño, bajo esas circunstancias. Por tanto, la posibilidad y probabilidad son dos cosas diferentes. Podemos tener un peligro con una cierta probabilidad y ese peligro se traduce en una posibilidad mayor o menor del daño, dependiendo, como hemos dicho antes, de la vulnerabilidad y de las circunstancias concretas. Pongamos un ejemplo para aclararlo. Desde el punto de vista del riesgo de daños a la integridad física de una planta, cuanto mayor es la velocidad del viento, mayor es el riesgo de daño. Por eso se sabe que en el caso de los tornados o vientos huracanados, el daño aumenta exponencialmente con la velocidad del viento. Exponencialmente, no es un aumento lineal o proporcional, sino exponencial. Hay dos definiciones importantes cuando se habla de riesgos en el lenguaje del seguro, en la teoría y en la práctica del seguro, que conviene aclarar. Y además es importante aclararlo porque esa palabra riesgo se expresa indistintamente dos ideas diferentes y se utiliza así en el lenguaje del seguro. Se utiliza riesgo como objeto asegurado, es decir, una hectárea, un animal, un objeto que se asegura, un cultivo, un árbol, pero también se utiliza riesgo como la posible ocurrencia por azar de un acontecimiento que producen una necesidad económica y cuya aparición se previene y garantiza en la póliza y obliga al asegurador a efectuar la prestación. Por ejemplo, el riesgo de helada. En este caso, se habla de un riesgo, como es la helada, que puede dar lugar a una prestación económica por parte del asegurador. Por tanto, para concluir y resumir lo que hemos aprendido en esta primera lección,
El riesgo es el resultado de un peligro o una amenaza combinado con la vulnerabilidad que se tenga a esa amenaza. Muchas gracias.